El gorrino es una costumbre popular que viene de tiempos remotos. En el medio rural, el sacrificio de estos animales era la solución para abastecer la despensa familiar y constituía una importante fuente de recursos para la economía doméstica. Hoy os querría contar cómo era un día de matanza. Aquí en Zarra me parece que el último año que en mi familia tuvimos cerdo fue hacia 1999. La cosa empezaba con la compra de un cerdo semanero de entre 8 a 10 kilos, recién destetado de la madre, con 2 meses más o menos. Y desde el momento en que llegaba a la casa, pasaba a ser el personaje principal. Para él se guardaban los mejores mimos. Mi hija, nada más levantarse, le preparaba el amasado, que se hacía con harina de trigo o de cebada, según lo que hubiera en cada casa, y le añadía todo lo que pillaba: peladuras, sobras de la comida, las manzanas picadas del suelo, bellotas, patatas, bueno, en fin, que ella se esmeraba en prepararle la comida para que engordase cuanto más, mejor. Mi yerno también se interesaba mucho por agradar al animal, ya que en él veía una inversión segura. Le acariciaba el lomo una y otra vez, y los domingos lo medía con un cordel desde las orejas al rabo, donde le hacía un nudo, y así podía comprobar su crecimiento semana tras semana. Hasta mis nietos estaban locos con el gorrino. Pascualín, cuando no lo veía nadie, entraba en la porquera e incitaba al animal como si fuera un toro bravo. Y a pesar de que éste no movía ni un solo músculo, a él le gustaba darle 2 o 3 pases rápidos antes de que llegara su padre. Y mi nieta, la chica, jugaba con él como si fuera un peluche. Lo acariciaba, lo peinaba, le ponía lazos. Había una conexión especial entre ellos, como que parecía que se entendieran con solo mirarse. ¡Qué cosa digo! Lo cierto es que gracias a esos mimos y al selecto amasado de cada día, el cerdo engordaba rápido y tras 10 u 11 meses criándolo, ya presentaba un aspecto lustroso y molludo. Y sin embargo, a pesar de tanta hermosura, a todos los cerdos le llega su San Martín. Y a finales de año, cuando el frío empezaba a apretar y helaba un par de veces, se decidía cuándo se iba a hacer la matanza, para que antes de San Antón estuviera todo acabado. El día anterior de la matanza se pelaba, se picaba y se cocía cebolla en grandes calderas de cobre, relucientes por dentro y por fuera, más negras que un tizón. La masa resultante de la cocción se metía en un saco de arpillera, se colgaba y durante toda la noche se dejaba escurrir. Normalmente empezábamos el sábado, a las 6 de la mañana, y allí estaba el matarife con la capacha llena de sus aperos y toda su cuadrilla. Lo primero y principal era pesar al cerdo, con lo que se creaba una gran expectación. Recuerdo
como si fuera ayer a mi yerno, entrando en la cocina con la romana en la mano y a grito pelado: ¡Suegro! ¡Suegro! ¡12 arrobas pesa! ¡Ya tenemos avío! 144 kilos para que usted vea. Ya pueden venir las nieves, que nosotros tenemos el riñón bien cubierto. Seguidamente se procedía a la matanza. Los niños se amontonaban alrededor de la mesa. Las mujeres se ataviaban con delantales y manguitos de un blanco impoluto que daba gusto verlas. A primera hora se recibía a la novia de mi pascualín, una muchacha muy bonita de aquí del pueblo. Se llama Anita, como nuestra patrona. La moza era vergonzosa y me acuerdo que entró mirando solo al suelo de la casa. No levantaba cabeza, no. Pero mi hija y las demás mujeres ya se encargaron de levantársela y en un plis-plas le pusieron un hermoso delantal y unos manguitos blancos. Ella sería la encargada de darle las vueltas a la sangre del cerdo mientras lo sacrificaban para que se enfriara y no se cuajara. Esta era la costumbre, porque a partir de ese día ya pasaba a ser una más de la familia. A la voz del amo se empezaba con el sacrificio. Los hombres sujetaban las patas del gorrino para que no se moviese mientras el matarife comenzaba con su trabajo. ¡Que se va a escapar! La casa traía uno de sus mejores trapos para atarle el morro, para que no mordiera, y el matarife se lo ponía en la boca. ¡Que se va! Una vez muerto, se procedía al socarrado de los pelos o cerdas, lo que se hacía rápidamente con las sayagas. Ese olor lo recuerdo muy bien. Se olía por todas las calles. Se sabía a ciencia cierta en qué casa estaban de matanza. Luego había que fregar al gorrino, que se quedaba bastante mascorado. Para la primera pasada se utilizaba una vulgar teja y para la segunda una piedra llamada tosca, al parecer de origen volcánico, y que por su forma dejaba asear mejor las extremidades del animal. Y mientras unos restregaban con fuerza, otros iban echando agua caliente con un puchero de barro para ir enjuagándolo. Después venía el afeitado, que se hacía con una navaja o cuchillo bien afilado, dejando entre todos al puerco más limpio que una patena. Terminada la faena de la limpieza,
Lo primero era sacar un platico de higos con frutos secos y un barral de aguardiente para la cuadrilla de los hombres, que bien se lo habían ganado. Agua, lo que están tomando. Y cuando acababan, se ponían de nuevo al tajo porque había que abrirlo en canal y descuartizarlo. Las primeras piezas que sacaban del tocino llamaban la atención de todos los presentes. Y cuando cortaban los jamones, a todos se nos hacía la boca agua. Tú veías los costillares y ya te imaginabas a la brasa lo buenos que iban a estar. Y así, medio embelesados, se comenzaba con la subida, casi en procesión, a la cambra con los restos del animal en cuestión. Todos los miembros de la familia participábamos. Los niños alegremente llevaban los garrones y con el rabo tan esperado iban directamente a las ascuas. Las mujeres agarraban las piezas de tocino, las paletillas o algún costillar. Los hombres subían los jamones y los lomos, y a mí lo que más me gustaba era subir las orejas. Mira, voy a por ellas. Manuela ya tenía preparadas las cañas y los sitios donde se tenía que colgar o extender cada cosa. Las mujeres son así, no paraba de trajinar hasta que lo tenía todo organizado. Recuerdo con añoranza la cara de satisfacción de mi hija. Estaba muy contenta de ver la cambra tan repleta de todas esas viandas, y eso que aún faltaba todo el embutido. Y mientras tanto, las mujeres cogían los calderos con las tripas y se iban a lavarlas al lavadero. A su vez, iban seleccionándolas, cada una para su respectivo embutido. Veréis, con el estómago se hacía el perro y el morcón, con el cular el salchichón, con las tripas bolsudas las sobrasadas, con la corá las guarras, con las tripas las longanitas, las morcillas y los chorizos, y con la toquilla los palomos. En la casa ya estaba todo preparado para empezar a hacer el embutido. Con una elaboración artesanal y trabajosa, unas picaban la carne en la picadora, otras en los lebrillos le echaban las especias y lo mezclaban, y otras se encargaban de echarlo a la embutidora.
la más experta en estas lides, cogía la tripa ya limpia, la introducía en el embudo y comenzaba a salir esa rastra rellena que casi siempre era de una longitud exagerada. Entonces comenzaba el asunto de atar. Difícil. Es un proceso que también tenía mucho arte y con el que se iban dosificando las largas rastras en pequeñas salchichas o longanizas o cualquier otra variedad del embudo. Los niños eran de nuevo los encargados de subir esas rastras a la cambra para colgarlas y que se secaran lo antes posible. A mitad mañana se preparaba la comida, ya que a mediodía empezarían a llegar los invitados. Lo más típico era el arroz de chichicos de la matanza, que se preparaba con un buen sofrito de magro, tocino, costillas, ajo, tomate. Aquello estaba de chuparse los dedos. Y luego por la noche, para cenar, se hacía la gachamiga, que se elaboraba con el hígado frito y picado, los chichicos, tocino, especias, ajos, harina y, claro, agua. Tanto la comida como la cena se acompañaban de un buen vino, con lo que las celebraciones cogían el carácter festero. Rápidamente se montaba la juerga correspondiente. En mi casa era siempre mi prima Marisa la que empezaba. Cogía un puro, se lo ataba a una caña fina y larga y se ponía a imitar a la Sarita Montiel. Qué buenos momentos aquellos. Ay, y qué pena que se perdiera esta tradición tan bonita de la matanza. Pero claro, los tiempos avanzan y ahora no es que no queramos hacer matanzas, que por cierto nos vendrían muy bien en estos tiempos de crisis. Es que las leyes ya no lo permiten. Hoy en día todo está industrializado y se necesitan 200 permisos imposibles de conseguir. Y claro, lo normal ahora es ir a la carnicería y comprarlo todo arreglado. Ay, si mi abuela levantara la cabeza. Y ya que nos hicieron perder esta sana tradición de comprar un gorrino y criarlo nosotros mismos,
Lo que nunca deberíamos haber permitido es perder esas costumbres de las reuniones familiares alrededor de una buena parrillada y un buen plato de jamón. Y por último, contaros el recuerdo que más añoro. Era ese momento especial al final de la tarde, esos ratitos en que los abuelos nos veíamos rodeados por los nietos, los primos y toda la chiquillería del barrio, todos a la espera de que les contara esas historias de aventuras que a ellos tantos les gustaban. Yo pues le echaba un poco de emoción, un poco de misterio, y enseguida se les ponían los ojos como platos cuando escuchaban con atención lo que pasó aquella noche que fuimos a la espera del jabalí por la quebrada. Y cayó tal tormenta que tuvimos que pasar la noche allí en la cueva Valles. Entre la luz de la lumbre y esas caras ensimismadas, el ambiente hacía que las noches de chimenea no se olvidaran jamás. Y ya solo me queda darles las gracias por formar parte de esta fiesta, de este acontecimiento que durante muchísimos años ha sido el centro de atención de miles de familias que veían en la matanza del gorrino algo productivo, trascendental, lleno de cariño, de fiesta y de tradición. En definitiva, un tesoro. Eso es, un gran tesoro que ha sido testigo de nuestra historia. Hasta muy pronto. Muchas gracias a todos por comprar, en especial a ellos. Un segundo. Venga, el año que viene más. ¿Cuándo hacen otra?